¿Con cuántos estamos ya? La mayoría. Listo, entonces eso como beneficios generales, pues, ¿no? Ya cuando vayamos conociendo corte por corte, vamos a ir identificando muchos más beneficios que podemos ir aplicando y podemos ir reconociendo y haciendo conocer a mis clientes, pues, ¿no? ¿Cómo elegir un producto en buen estado? Pues, ¿no? Esto es importante también para poder generar un beneficio al 100%. Es importante elegir un producto en muy buen estado, ¿no? Yo creo que ya todos hemos o tenemos entendido, pues, ¿no? De una forma general o de una forma un poco morocha, digamos así, eh, cómo elegir un producto, pues, ¿no? Pero a medida de que vayamos adquiriendo más conocimientos, vamos a ir identificando cuando un producto es bueno y cuando un producto es malo, pues, ¿no? Tengo aquí algunos detalles, digamos, en el caso de las hortalizas, los cogollos tienen que estar enteros y las hojas frescas. Eh, Cuando hablamos de los cogollos, estamos hablando de la parte del tallo. Por ejemplo, tengo un apio, ¿no es cierto? Un apio de tallo, un apio americano, el apio grueso. En la parte de abajo, la parte del tallo, la parte de la raíz, eso lo llamamos el cogollo, pues, ¿no? Si yo quiero seleccionar un apio de una forma correcta, que esté en un buen estado, que me va a aportar a mi preparación todos los sabores y todos los aromas necesarios, tiene que estar, por ejemplo, el cogollo tiene que estar entero, ¿no es cierto? Y las hojas tienen que estar frescas, pues, ¿no? Eso es importantísimo al momento de seleccionar y al momento de aplicar un corte o de aplicar un proceso culinario, ¿no? Hortalizas de temporada es importante en la elección, ¿ok? Gracias a Dios, y eso sí hay que agradecerle a la naturaleza, a nuestro sistema de agricultura, que en el Ecuador la gran mayoría, entre un 90 y un 95% de vegetales, hortalizas y frutas, se los puede encontrar durante todo el año, pues, ¿no? Hay ciertas frutas, ciertos vegetales que salen en ciertas temporadas del año que son mucho más estacionarios. Por ejemplo, una fruta, se me fue el se me fue el mortiño. El mortiño es una fruta, ¿no es cierto? Que se la encuentra en cierta época, pues, ¿no? Y esa sí es una fruta completamente estacionaria, pues, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta que dentro de mi cocina, dentro de mi restaurante, las hortalizas que yo vaya a aplicar dentro de mi menú tienen que ser de temporada para yo poder elegir. Y no solo por frescura, no solo por sabor, sino también por un tema de costos, pues, ¿no? Por un tema de costos también. Entonces, eso. Colores vivos al momento de comprar. El tomate tiene que tener la coloración roja, el pimiento tiene que tener la coloración verde viva, ¿no es cierto? En el caso les puse esta fotografía de unos calabacines, tienen que tener esta coloración bastante potente porque eso me garantiza o me hace entender de que el producto ha sido cosechado de una forma correcta, pues, ¿no? Y ha sido criado, ha sido producido de una forma correcta. En el caso de las coles enteros, en el caso de las coles o de los productos que tienen forma de col, por ejemplo, la lechuga de chacra, la lechuga de col, las coles moradas, las coles blancas, ¿ok? Tienen que estar enteros, ¿no es cierto? Y rígidos, pues, ¿no? Cuando ya una col, las pequeñas, por ejemplo, una col morada, ya sus hojas externas ya han perdido la rigidez,
quiere decir de que ya no es un producto fresco, que ya no es un producto que ha sido cosechado, que ha sido mantenido de una forma correcta, pues no. En el caso de los bulbos, ¿alguien acuérdese cuándo eran los bulbos? Yo sé que ya conversaron de eso, ustedes mismos me dijeron que eran los bulbos. Cuéntenme. ¿Nadie? ¿A quién tengo por aquí? Luis Mendieta. Chicos, Sí, sí, ¿me dígame. escuchan o qué? ¿Qué eran los bulbos? Cuéntame, ¿qué eran los bulbos? A ver, se puede decir que son, bueno, un bulbo de una cebolla, ¿no? Son eh, plantas subterráneas, se podría decir. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de los bulbos? Cuéntenme, Dominic. Los bulbos, por ejemplo, como dijo el compañero, crecen bajo tierra en el caso del ajo, la cebolla. Además, que el ajo está dividido en, como se dice, en papas. No sé si se abre el ajo. Ya, los dientes o las papas también que se les conoce. ¿Ya? Ujú. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un producto que se deriva o está dentro de la clasificación del bulbo? Pues, ¿no? Que no tiene que tener humedad. Por ejemplo, en el caso, como nos decía la Dominic, el ajo es un bulbo. Si es que yo compro o adquiero un producto, un ajo húmedo, va a ser de que empiece el proceso de germinación, que ya lo habíamos conversado, empiece el proceso de germinación y esto va a hacer que mi producto se me empiece a dañar, pues no. Recordemos un poquito de qué era de qué teníamos beneficios dentro de la germinación. Habíamos dicho que germinar un producto también nos aportaba ciertos porcentajes nutricionales dentro de mi ingesta, dentro de la alimentación diaria, pero en el caso de los bulbos, mi germinación va a hacer que mi producto y empiece a dañarse, pues, ¿no? Y empiece a sembrarse, y empiece a generarse una planta, digamos, para que me entiendan morochamente, empieza a generarse una planta y va a ser esto que no genere mis características correctas. Pues, ¿no? Entonces no tiene que tener humedad, no tiene que estar con brotes, es decir, no tiene que estar con raíces y obviamente tiene que tener la coloración intensa, ¿no? Una cebolla paiteña, una cebolla colorada, tiene que tener la coloración de colorado, la coloración morada, ¿no es cierto?, lila, de una forma bastante fuerte. Pues, ¿no? A veces siempre me preguntan, pues, ¿no? Y eso también váyanse acostumbrando cuando la gente te dice cómo hacer un ceviche, por qué mi ceviche no me sale rico como el tuyo, o cosas así, pues, ¿no? Eso a mí me preguntan muchísimo, porque la selección de mis productos están en buen estado, pues, ¿no? No es lo mismo hacer un ceviche o hacer un curtido, hacer una salsa criolla o una criollita, hacerlo con una cebolla ya marchita, con una cebolla ya con humedad, o con una cebolla ya con brotes, no es lo mismo, no voy a generar un mismo sabor, voy a generar un sabor mucho más fuerte, voy a generar un sabor mucho más astringente, porque el producto no está en buen estado. Entonces, todo depende, pues no, todo tiene correlación, todo tiene relación entre la selección de mi producto y cómo yo lo voy a aplicar, ¿no? ¿Por qué estandarizar un corte? ¿Por qué yo tengo que estandarizar un corte? ¿Por qué tengo que como cocinero, como estudiante o como chef, en un futuro yo tengo que tener como ley estandarizar un corte? Primero, por uniformidad de la cocción, pues, ¿no? Que ya lo habíamos dicho en el ejemplo, por ejemplo, de las cebollas caramelizadas, ¿no? Uniformidad en los cortes, porque por ejemplo, si quiero hacer un corte, una cocción en salteado, que es súper característico en la cocina cantonesa, en la cocina asiática, quiero hacer un salteado, entonces voy a generar una misma cocción, un mismo tiempo de cocción en todos, pues, ¿no? Porque el mismo tamaño y la misma forma se están cocinando todos, entonces eso es importante, pues, ¿no? No es lo mismo saltear pimientos en julianas con pimientos en dados o en cuadrados. ¿Por qué? ¿Cuál se me va a cocinar mucho más rápido? Se me va a cocinar más rápido el pimiento en julianas
porque es un bastón mucho más, más fino, y su cocción va a ser de 1 a 3 minutos. En el caso del dado, en el caso del cuadrado, la cocción me va a demorar entre 4 a 5 minutos, o hasta 6 inclusive, ¿cierto? Entonces, si es que yo quiero cocinar el dado, ya cuando cocine el dado de pimiento, la juliana de pimiento ya va a estar marchita, pues, ¿no? Ya va a estar sobrecocida. Entonces, eso es importante al momento de estandarizar, al momento de estandarizar un corte, pues, ¿no? Reducción al mínimo de los desperdicios. Siempre dentro de la cocina existen muchísimas preguntas, pues, ¿no? Te dicen, profe, chef, dice, por si me está sobrando muchísimo producto, me sobra la parte de la cabeza o la parte de la cola, cuando, digamos, aplico julianas o julianas en pimientos, me está sobrando la cabeza, me está sobrando la cola, pero la reducción al mínimo de los productos, esto va a hacer que esta cabeza, esta cola que te está sobrando, yo la aplique en otras preparaciones, pues, ¿no? Todas estas cabezas y estas colas yo las puedo aplicar en fondos, las puedo aplicar en sopas, las puedo aplicar en rellenos o en farsas de productos, pues, ¿no? Entonces, si es que yo le doy una buena utilización, si es que yo cuido la inocuidad de mis productos, si es que cuido la inocuidad, en este caso, de mis vegetales, pues ese producto que me está sobrando, yo lo voy a poder reutilizar en otras preparaciones, pues, ¿no? Más exclusivamente en fondos, en salsas y cosas así. Mejora sabor con las diferentes reacciones, lo que habíamos dicho, pues, ¿no? La uniformidad de la cocción. Pues, ¿no? No es lo mismo generar una reacción de Maillard o una caramelización en una cebolla con cortes uniformes o con cortes batallas o con cortes que no tienen ni pies ni cabeza, pues, ¿no? Y mejora la presentación del producto final, pues, ¿no? Mejora la presentación del producto final. Eso es importantísimo también al momento de generar un servicio para mis clientes. Hay algo que tener en cuenta, pues, ¿no? Que nosotros como cocineros, el final de todo, el final de nuestros días va a ser generar un servicio a mi cliente, ¿ok? Generar el mejor de los servicios. Entonces, para generar un mejor servicio o para generar una mejor apreciación de mi restaurante o de mi cocina, tengo que mejorar mi producto, tengo que generar o mejorar mi producto final, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? No, pero... Cuénteme, alguien por ahí tenía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos todos clarísimos? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien con la señal? Sí, profe. Listo, entonces una vez que yo he analizado, una vez que entendí el porqué, del por qué yo tengo que estandarizar un corte, del por qué yo tengo que mejorar mis procesos de aplicación o mis procesos de manipulación en los vegetales o en las diferentes frutas. Una vez que yo he entendido todo esto, tengo que conocer mis aspectos importantes de cómo lo voy a hacer. Pues, ¿no? Ahora ya entendí el por qué, ya sé por qué lo tengo que hacer, ya entendí de mejor manera por qué o cuál va a ser el fin de la manipulación o de la aplicación de estos productos. Ahora tengo que conocerlo cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos diferentes aspectos importantes. Uno de los principales es poder fijar el producto a procesar, pues, ¿no? Hay algo que entender primero, de que yo como cocinero me tengo que cuidar mi integridad, pues, ¿no? Como cocinero tengo que cuidar mi integridad, y al hablar de integridad, perdón, tengo que decir de que al momento de aplicar un corte en mis frutas o mis verduras, tengo que cuidar de que mis manos, por ejemplo, no salgan cortadas, no salgan mutiladas o cosas así. No quiero impartirles miedo ni nada, pero siempre tengo que generar una mejor fijación de mi producto a ser procesado, pues, ¿no? De que mi producto esté estable, de que mi cebolla esté correctamente fija, para yo poder cortar y para poder asegurar mi inocuidad de mis manos, pues, ¿no? En este caso, elegí este video que es, estos son ostras, ¿ok? Como podemos ver, es súper difícil o complicado al momento de abrirlas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el cocinero? Fijó la ostra sobre un paño, ¿no es cierto?, para sentirse seguro, pues, ¿no? Para que no esté, como decimos morochamente, no esté bailando en la tabla, pues, no estemos ahí nosotros ahí
jugando con la ostra y se nos vaya un corte en falso y voy a terminar con la puntilla o el cuchillo para ostras metido en mi mano. Pues, ¿no? Entonces, este video es súper claro en lo que estoy tratando de decir sobre fijar un producto para poder ser procesado. Pues, ¿no? Que mi producto esté estable, que mi producto que esté sobre la tabla esté de una forma correcta para yo poder aplicar un corte, pues, ¿no? Para yo poder estar seguro, valga la redundancia, seguro de mí mismo, pues no sé, aplicando una seguridad personal, ¿ok? Los cuchillos tienen que estar afilados y tienen que estar estables, pues no. Hay algo que entender, que cuando nosotros aplicamos fuerza dentro de mi corte, quiere decir que mi cuchillo no está afilado, ¿ok? Cuando hago fuerza al aplicar una brunoise, una juliana, quiere decir que el filo de mi cuchillo no está aplicado de una forma correcta, pues, ¿no? Para yo poder trabajar de mejor manera y de una manera mucho más fácil o de una manera mucho más estable, mis cuchillos tienen que estar afilados, tienen que ser estables, pues, ¿no? Y al hablar de estables, tienen que estar enteros, tienen que estar fijos, tienen que estar mantenidos o tratados de mejor manera, pues, ¿no? Como tercer aspecto importante, al momento de ejercer un corte, tienen que ser tamaños manejables, pues, ¿no? Tamaños que yo pueda manejar con mis dos manos, tamaños que yo pueda colocar por sobre una tabla, tamaños que en realidad yo como persona me sienta seguro de que los voy a trabajar, pues, ¿no? Eso sí es importante al momento de cuidar mi seguridad personal, ¿ok? Las BPMs, cuidar con productos crudos, ¿no es cierto? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, aplicar un corte en un pan, en una fruta, en un pan o en un queso o algo que ya está cocido, o que ya ha pasado un proceso de cocción, o a que trabajar un producto crudo. Pues, entonces, eso sí tenemos que cuidar de mejor manera, ¿no? Cuando habíamos conversado sobre las tablas de colores, sobre las tablas de maderas y todo eso. Entonces, hoy más que nunca sí tenemos que tener mucho más cuidado y tenemos que poner énfasis en esto, pues, ¿no? Y algo que sí quería comentarles es que todo se utiliza, pues, ¿no? Dentro de una cocina profesional, todo se utiliza, pues, ¿no? Todas las sobras o todas esas mermas o todos esos desperdicios que a veces nosotros cogemos y cortamos la punta del pimiento o cortamos o la cáscara de la papa y ¿no? Ya decimos bota, pues no, todo eso se utiliza, todo eso dentro de una cocina profesional tenemos y es nuestra meta o nuestro fin generar una utilización de eso, pues, ¿no? Nosotros dentro del instituto tenemos ahí algunas actividades. Bueno, yo dentro de Cocina 1 tengo algunas actividades con los chicos, con ustedes, que es preparación de un plato solamente con desperdicios, pues, ¿no? También lo hacemos con los chicos de segundo y con los chicos de tercero, es que les damos, por ejemplo, cáscaras de papa, cáscaras o la parte externa de las cebollas, tallos de brócolis, cosas que por lo general nosotros decimos, no, eso ya es desperdicio, o decimos ya eso se bota, pues eso también se utiliza, eso también podemos hacer sopas, podemos hacer fondos, podemos hacer salsas, entonces eso sí es importante al momento de conceptualizar o al momento de generar un proceso de cocción, pues no. ¿Y qué es un corte? Se me fue. Un segundo. No sé por qué no aparece. ¿Qué es un corte? Entonces aquí viene importante, pues, ¿no? Sí es importante de generar el conocimiento, pues, ¿no? ¿Qué es un corte? ¿Qué es una técnica? Pues, ¿no? O ¿qué es una mise en place? ¿Okay? Ya habíamos conversado sobre qué era una mise en place. Ronnie, cuénteme, ¿qué era una mise en place para usted? Ronnie. O alguien más.
Un mise en place es cuando ya tenemos todos los productos previos a la preparación listos para Exacto, ahorrarnos ¿cierto? tiempo. Todos los productos previos, todos los productos elaborados, todos los productos cortados o en la temperatura que necesite para poder ahorrar tiempo. Pues, ¿no? Mise en place es una terminología francesa que significa puesta a punto, ¿no? Esta terminología se lo usa bastante dentro de la cocina, pues, ¿no? Aparte, como otras características dentro de estos cortes o dentro de estos procesamientos es que se tiene que aplicar cortes básicos y derivados de ellos, torneados de vegetales, que también lo vamos a conversar el día de hoy, pues, ¿no? Como aspectos generales, lo que les decía, yo aquí he puesto un par de fotos que hacen que entendamos, perdón, de mejor manera el por qué nosotros debemos fijar un producto, pues, ¿no? Primero para asegurar nuestra integridad personal, ¿ok? Y en la parte izquierda podemos ver un corte de una cebolla completamente erróneo, o sea, esto es como no se debe de hacer, como no se debe de aplicar. Lo que yo tengo que hacer es primero fijar mi cebolla, como lo vemos en la parte derecha, cortar en el centro, cortar la parte de raíces. Y una vez que esté fija la cebolla en mi tabla, ahí sí puedo empezar a aplicar mi corte, aplicar el proceso que yo quisiera, pues, ¿no? Si ven, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos de cómo no se debe de aplicar un corte, por ejemplo, en un pimiento, que no se tiene que picar entero, sino más bien se tiene que dar el proceso de limpieza, el proceso de sanitización, de quitar en la parte interna raíces, semillas, cortar por la mitad, y ahí sí, una vez aplicado este proceso de sanitización previo, ahí sí yo tengo que empezar a dar proceso a mi verdura, pues, ¿no? Entonces, es como no debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo de una forma profesional. Aquí sí hay algo que tener en cuenta cuando nosotros ingresamos a una cocina por primera vez, digámoslo así, cuando ingresamos a una cocina por primera vez, estos procesos a veces se nos vuelven un poco engorrosos o se nos vuelve un poco innecesarios, pues, ¿no? Pero en realidad todo es para cuidar la inocuidad de mis productos y tenemos que hacerlo de una forma rutinaria, pues, ¿no? Para que ya luego al término de la carrera, o más bien luego al poder empezar mi carrera gastronómica, estos hábitos ya se vuelvan normales, pues, ¿no? Al momento de cocinar. Aquí podemos ver a la izquierda, por ejemplo, un queso, cómo se corta. No es lo mismo presentar a un cliente un queso entero a que presentar a un cliente un queso en porciones, pues, ¿no? Como habíamos dicho, generar un corte es generar una uniformidad de la cocción, pues, ¿no? Generar un corte o aplicar un corte, un procesamiento de cortes en mis vegetales va a hacer que se me cocinen de una forma uniforme, pues, ¿no? Aquí vemos en la imagen, en la parte derecha, que tenemos un corte, un slice o un rondel en zanahorias con acanalados en la parte externa, generar una forma muy específica. Entonces este corte va a hacer que se genere una sola cocción, pues una cocción uniforme, que todas las cebollas van a tener la misma crocancia, que todas las cebollas van a tener la misma coloración. ¿Okay? También tenemos aquí un corte bastante utilizado dentro de la cocina, que se llama el parisien, o se aplica con la cuchara parisina, ¿okay? Que es sacar bolas o sacar circunferencias perfectas, por lo general en frutas o en vegetales blandos, ¿no? Sé que sí es importante recoger o aplicar este proceso en frutas o en vegetales blandos. ¿Por qué? Porque tengo que ejercer presión en este caso sobre la sandía, para generar la forma, ¿no? Y aquí ustedes me dirán, pero profe, en la parte izquierda yo tengo bastante desperdicio, pues no tengo bastante sandía sin forma. ¿Qué hago con todo lo que me sobra? Pues, ¿no? Dentro de la cocina nosotros, como ya lo habíamos dicho, como cocineros tenemos que buscar
la mejor forma o la mejor manera de aplicar y de utilizar. Pues, ¿no? Yo de ese desperdicio, para mí personalmente no es un desperdicio. Pues, ¿no? Yo con eso puedo hacer mermeladas, yo con eso puedo hacer jugos, con eso puedo hacer salsas, con eso puedo aplicar un corte mucho más pequeño y puede formar parte de una ensalada, puede formar parte de diversas preparaciones. Eso ya va a depender de cómo yo como cocinero le voy a dar la revalorización o voy a valorar mi producto, ¿no? Eso sí es importantísimo, ¿no? Y el final de todo, el fin de todo es generar una misma cocción, generar un corte similar o un corte muy preciso dentro de mi cocción, ¿no? Para generar la misma cocción, para que todos los productos estén al dente, para que todos los productos tengan la crocancia requerida, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque ya vamos a entrar a los cortes y ya vamos a ir analizando corte por corte de una forma más detenida con medidas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos clarísimos? Seguro. Sí, profe. Segurísimo. Bueno. Cortes básicos. Dentro de la cocina, o de la gastronomía, nosotros tenemos 10 cortes básicos. Eso sí quiero que lo tengan, metido y se lo graben desde el día de hoy, que nosotros tenemos 10 cortes básicos. Cualquier otro corte que no esté dentro de los que vamos a aprender son derivados de estos, son secundarios, o más bien son cortes que se los conocen de una forma regional, pues, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, juliana, ¿qué es la juliana? O la fine juliana o la juliana fina. ¿Qué es la juliana fina? Es un corte en bastoncito, ¿ok? Que tiene muchas similitudes a un fósforo. Les pongo un ejemplo. De una forma profesional nosotros le llamamos juliana fina, pues, ¿no? Pero si tú te vas a Argentina, te vas a Chile, te dicen, ay, acórtalo en corte fósforo. Pero están hablando sobre el mismo corte que yo de una forma profesional lo conozco como juliana fina, ¿ok? Hay que entender algo, que la juliana fina es el corte básico, que de ahí, de estas que se puedan desprender 3 o 4 formas de cortar de diferentes tamaños, son derivados, pues no son derivados, o son subcortes, o son cortes que se los conocen con un dialecto regional o con un dialecto popular, pues, ¿no? Entonces, eso sí hay que entender que dentro de la cocina, y eso sí quiero que se graben desde el día de hoy, que nosotros tenemos 10 cortes y con esos 10 cortes son los que vamos a trabajar. Que de esos 10 hayan derivados, hayan secundarios, los hay. Y si, por ejemplo, ustedes ponen ahorita en el Google y cortes básicos en vegetales, pues créanme que no salen 10, sino salen 1000. ¿Ok? Pero todos esos son derivados de estos 10 cortes básicos que vamos a aprender, ¿no? Estos 10 cortes básicos son reglamentarios, son conocidos y son aprobados por todas las asociaciones y por todas las escuelas gastronómicas, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta. Dentro de esos cortes, dentro de esos 10 cortes, tenemos los primeros, que son los dados, ¿ok? Dentro de los dados tenemos 3 tamaños, conocidos por sus siglas en inglés, o si los queremos decirlo en español, es el dado grande, el dado mediano y el dado pequeño, pues, ¿no? El large dice, el medium dice o el small dice, pues, ¿no? Y ustedes me dicen, ya, pero si es que a mí me dicen dado grande o dado pequeño o dado mediano, para mí mediano es esto y para otra persona mediano es esto, pues, ¿no? Entonces, todo eso se reglamenta por las medidas, pues, ¿no? Los dados grandes miden 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros, generan un cuadrado, pues, ¿no? Como lo vemos en las imágenes, en las zanahorias. Más bien esas zanahorias son un small dice, que mide 6 milímetros por 6 milímetros por 6 milímetros, ¿no? El medium dice, 12 milímetros por 12 milímetros por 12 milímetros. Eso sí hay que tener en cuenta. ¿Y para qué me sirven esto? Estos se pueden aplicar con salteados, estos se pueden aplicar para ensaladas, se puede aplicar para diferentes preparaciones.
¿ok? Dentro de estos 10 cortes, los 3 primeros son los dados, ¿ok? El large dice, el medium dice o el small dice, o por sus siglas en español, el dado grande, el dado mediano y el dado pequeño. ¿Y cuáles son las medidas? Las que vemos en la pantalla. El grande, 2 centímetros por cada lado, el mediano, 12 milímetros por cada lado, y el pequeño, 6 milímetros por cada lado, ¿ok? Preguntas. ¿Estamos entendidos de qué son los dados? Sí, profe. No me hagan hablar solo. Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, profe. entonces, cuando regresemos a la cocina y yo les diga, ¿qué son los dados? A ver, tú aplícame el medium dice. Estamos entendidos, ¿no es cierto? Que son dados que se aplican a verduras o a frutas o inclusive a ciertas proteínas que puedan mantener la forma, pues, ¿no? Cuando hablamos de proteínas, pueden aplicarse en cualquier tipo, en tipos de carnes que mantengan la forma, pues, ¿no? Yo puedo aplicar un large dice o un medium dice, por ejemplo, en un lomo fino, pues, porque sé que va a mantener la forma, pues, ¿no? Una vez pasada el proceso de cocción o pasado el proceso de cocción va a mantener la forma. Pero yo no puedo aplicar un medium dice en un producto que no va a mantener la forma al momento de cocinarse. Ejemplo, por ejemplo, yo no puedo cortar un medium dice en pescado, no sé, un filete de corvina, porque primero no cumple el diámetro, segundo, al momento de cocinarse se tiende a reducir o se tiende a deformar. Entonces eso sí hay que tener en cuenta. Lo que se aplica tiene diferentes aplicaciones para salteados, para rellenos, para ensaladas o simplemente para poder ir mejorando mis destrezas en los cortes, pues, ¿no? Entonces dentro de los 10 ya vamos los 3 primeros, large, medium y small. Luego de la clase lo que yo voy a hacer, voy a cargar en el SIF una tablita, que es la que normalmente manejamos dentro de la cocina, para que ya ustedes tengan, pues, ¿no? Lo que hacemos es, y eso sí, desde ya voy a pedirlo, cuando regresemos a nuestras clases presenciales, estas tablitas sí tienen que ser impresas, sí tienen que ser plastificadas para poder trabajar dentro de mi cocina, ¿no? Esos son los 3 primeros. De ahí tenemos los 2 segundos y igualmente cumplen importancia. Pues, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes hayan escuchado, de ley escucharon en un programa de televisión, de ley lo escucharon en el MasterChef y todas esas vainas, todos esos programas, de ley han escuchado el famoso brunoise, pues, ¿no? ¿Y qué es el brunoise? Es generar el corte en frutas o verduras, con vegetales, y generar un corte cuadrado, pues, ¿no? De una forma uniforme, cuadrados perfectos, ¿ok? Tenemos el brunoise, el brunoise normal, el brunoise simple, que es de 3 milímetros por 3 milímetros por 3 milímetros, y el brunoise fino o el fine brunoise, que mide 1.5 por 1.5 por 1.5, pues, ¿no? Estos dos tienen utilizaciones diferentes, pues, ¿no? El fine brunoise más bien es dedicado para sofritos, más bien es dedicado para refritos, para guisos y cosas así, pues, ¿no? Y el brunoise, el que mide 3 milímetros por 3 milímetros, más bien va dedicado para rellenos o para ensaladas o para productos que van a ser ingeridos de una forma cruda, pues, ¿no? Entonces, estos son importantísimos y son muy utilizados dentro de la cocina, pues, ¿no? Cuando yo quiero hacer un sofrito, cuando quiero hacer una base de una sopa o de un guiso, ¿qué nos dicen las abuelitas o qué nos dicen nuestras mamás? Ah, pícale en cuadradito. Pues ese cuadradito, técnicamente o profesionalmente dentro de la cocina, nosotros lo llamamos brunoise o brunoise fino, ¿no? Estas medidas sí, memorícense, porque estas medidas sí las vamos a trabajar durante toda la carrera gastronómica y estén trabajando dentro de este campo. Eso sí, el brunoise fino mide lo mismo aquí en Ecuador, que mide lo mismo en Francia y mide lo mismo en Estados Unidos. En los 3 lados, en toda parte del mundo, el brunoise va a medir 3 milímetros por 3 milímetros, 3 milímetros, ¿ok? Y el brunoise fino va a medir 1.5 por 1.5 por 1.5, ¿ok? Como lo vemos en la imagen, es la imagen que mejor he encontrado, que me puede demostrar el cuadradito, ¿no? Entonces, buscar cortes regulares, eso sí es importante, generar cortes regulares para
generar una uniformidad en el momento, en el proceso de cocción. ¿Ok? Entonces, dentro de los 10 cortes, ya vamos conociendo 5 primeros. Pues no tenemos los dados, el small dice, el medium dice y el large dice, y tenemos el brunoise y el brunoise fino. Pues no, ya conocemos 5 de los 10, ¿ok? Chicos, esta sesión se está por terminar. Vamos a tomar un receso de unos 5 minutos para que se despierten y para que prendan las cámaras. Hoy día no les he visto a nadie. ¿Ok? Entonces vamos a tomar 5 minutos de descanso hasta que termine la sesión. ¿Ok? Y les espero en la misma sesión dentro de 5 minutos. Para ser más exactos, 11:20. ¿Ok? Yep. Ok, profe.